Hermanos, hemos leído esta mañana el pasaje en Hechos que nos toca estudiar, Hechos 17, versículos 10 al 15. Y hay una palabra ahí que quizás resuena en la mente de muchos de ustedes, Berea, Bereano. ¿Han escuchado esa palabra? Bereano. Aquí en Trujillo tenemos un instituto de Berea, creo que se llama, un centro de formación bíblica teológica. Qué interesante nombre le han dado, el Instituto de Berea. En Estados Unidos, me enteré ayer que hay un colegio de Berea, ¿ya? Tiene ese nombre, el Colegio de Berea. Lo interesante de este colegio en Estados Unidos es que es gratis. Parece ser el único colegio privado en Estados Unidos que no te cuesta nada estudiar. Así que están haciendo cola para ir allá ahora, ¿no es cierto? En Uruguay, los hermanos libres tienen el Instituto Bíblico de Berea. Y los hermanos pentecostales tienen el Instituto Teológico Berea Internacional. Y uno podía multiplicar ejemplos. Lo que estoy diciendo, hermanos, es que esta palabra Berea o bereano describe la actitud de personas que quieren estudiar en serio la palabra de Dios. Y ese nombre tan común hoy en día en el mundo evangélico viene de un versículo, el pasaje que hemos leído esta mañana, el versículo 11. Miren ahí lo que dice la Biblia acerca de los bereanos. Hechos 17, versículo 11. Dice, estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras, para ver si estas cosas eran así. Hermanos, quiero que todos estamos seguros y convencidos que la salvación es de Dios. La única persona que nos puede salvar es Dios. Estamos en las manos del Dios eterno y cualquier persona que desea ser salva necesita que Dios lo haga. Nadie es capaz de salvarse a sí mismo. Pero el peligro con esa enseñanza es que podemos fácilmente volvernos pasivos. Bueno, si Dios me va a salvar, qué lindo, ¿no es cierto? Yo no hago nada, dejo que Dios me salve. Pues la cosa no es precisamente así, ¿no es cierto? La pregunta esta mañana es, ¿cuál es nuestra responsabilidad? ¿Cuál es nuestra responsabilidad? Si bien es cierto, Dios es el que me salva, eso no me absuelve de cierta responsabilidad. Y creo que a la luz de la palabra de Dios esta mañana podemos decir categóricamente, nadie será salvo si no hace a lo menos tres cosas que vemos que los bereanos hicieron. Tres cosas que son nuestra responsabilidad en la salvación. Ahora, antes de mirar el versículo 11 y notar estas tres cosas que todo ser humano tiene que hacer si anhela ser salvo, recordemos el contexto. El apóstol Pablo está en su segundo viaje misionero. Él está ahora empezando la evangelización de Europa. Ya recibió el llamado macedónico, estaba en Asia, Macedonia, la entrada a Europa, así que recibe esta visión macedónica. Pablo deja Asia, ingresa a Europa. ¿Y cuál fue la primera ciudad donde predicó? Filipos. Cosas dramáticas pasaron en Filipos, ¿no es cierto? Filipos era una ciudad importante porque era una colonia de Roma. La gente muy orgullosa de ser de Filipos porque eran ciudadanos romanos con ciertos derechos. Bueno, el apóstol Pablo predicó ahí, la cosa fue un poco complicada, terminó arrestado en la cárcel, un terremoto, luego lo sacan las autoridades y le piden, por favor, sal de nuestra ciudad.
Así que pobre Pablo, empezando la tarea evangelística en Europa, ya lo sacan de Filipos. Va a la siguiente ciudad, Tesalónica, otra ciudad importante, otra ciudad marcada por cultura. Pablo predica en Tesalónica, el Espíritu Santo bendice la obra en Tesalónica, pero provoca la envidia de los judíos. Y los judíos arman un tremendo desorden y Pablo tiene que salir de Tesalónica. Y ahora la pregunta es, ¿a dónde va a ir? Miren versículo 10, ya para captar el drama que vivía el apóstol Pablo. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche. ¿Te imaginas eso? Salir de Tesalónica de noche huyendo y lo llevaron hasta Berea. Ahora, si miramos un mapa, vamos a enterarnos que Berea queda más o menos 50 kilómetros de Tesalónica. Así que imagínate saliendo de noche, escapando, teniendo que viajar 50 kilómetros hasta la ciudad de Berea. Ahora parece que el apóstol Pablo y sus compañeros estaban preocupados porque en Filipos generaron persecución, Tesalónica generaron persecución. Y la pregunta es, ¿a dónde vamos a ir ahora? Y parece que querían tener un tiempo de tranquilidad. ¿Y sabe lo que hicieron? Decidieron salir de la carretera principal. Imagínate la Panamericana, ¿ya? Si quieres ir de Trujillo a Chimbote, vas de frente a la Panamericana. Pero si tú sales de la Panamericana, vas a encontrar pequeños caseríos a lo largo de la trayectoria. Y eso fue lo que pasó aquí. Berea era un pueblo pequeño, medio olvidado, alejado de la carretera principal. Y comentaristas piensan que el apóstol Pablo quizás quería tener un tiempo de tranquilidad después de todos los eventos en Filipos y en Tesalónica y llega al pueblo de Berea. Pero aquí Pablo encontró un espíritu muy diferente. En Filipos, la persecución. En Tesalónica, también la persecución. Y ahora llega a un pueblo pequeño, un poco olvidado. ¿Y qué encontramos? Los bereanos, ¿qué dice el versículo 11? Los bereanos eran más nobles que los de Tesalónica. ¿Qué querrá decir eso? Más nobles que los de Tesalónica. Bueno, la palabra en sí apunta quizás a nobleza de cultura. Era gente más noble. Solo que el contexto histórico no apunta a eso, porque Berea era un pueblo mucho más pequeño que Tesalónica y Filipos. Así que quedaríamos con el concepto de más noble en el sentido de una mente abierta, dispuesta a escuchar, a prestar atención. Y la verdad, hermanos, es que si pensamos un momento, nos damos cuenta, esa es una gran verdad. ¿Alguna vez has querido compartir la palabra con una persona que se considera culta e importante? ¿Cómo nos menosprecia, no es cierto? Nos menosprecia. Personas de esa categoría cultural raras veces tienen una mente abierta para escuchar a otro decirle algo. Pero cuando llegas a un pueblo pequeño, gente mucho más sencilla, ¿qué encuentras? Más apertura al Evangelio. Y eso es lo que Pablo encontró aquí en Berea. Eran personas más nobles. Ahora vamos a ver las tres cosas que los bereanos hicieron que produjo gran salvación en esa ciudad. Y son tres cosas que todos debemos aprender a hacer, seamos creyentes o quizá si no somos creyentes todavía y quisiéramos ser salvos. ¿Cuál es nuestra responsabilidad? Lo primero que notamos aquí en versículo 11 es que los bereanos
prestaron atención a la palabra de Dios, ¿no es cierto? Prestaron atención. Versículo 11. Estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud. Ahí está lo primero que todo ser humano tiene que hacer. Tenemos que recibir la palabra con toda solicitud. Ahora, lamentablemente hoy en día, eso no encontramos muchas veces. Pregúntate, ¿con quiénes has compartido el Evangelio en las últimas semanas? ¿A quién has querido explicar el camino de la salvación? Pregúntate, ¿has encontrado que esas personas tenían gran solicitud y estaban ahí ávidos de escuchar la palabra de Dios? La verdad es que no. Porque aparte de la gracia de Dios, muy pocas personas tienen esa nobleza de espíritu y de corazón para escuchar la palabra de Dios. El apóstol Pablo dice en 1 Corintios 1, versículo 26, que no hay muchos nobles que son salvos. Nobles en cultura, pero más nobles en mente, dispuestos a escuchar la palabra de Dios. Pero qué lindo para Pablo aquí en Berea. Después de la resistencia en Filipos y la resistencia de algunos en Tesalónica, los judíos en particular, qué lindo para Pablo llegar a la sinagoga en Berea y encontrar judíos diferentes, judíos nobles, judíos dispuestos a prestar atención a la palabra de Dios. Y hermanos queridos, prestar atención a la palabra de Dios es muy importante, es muy importante. ¿Saben por qué? Por lo que Pablo dice en Romanos. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Esta es la manera que la salvación llega a un ser humano. Nadie es salvo porque un día está echado en la cama y despierta y ya tiene fe. No es así. Tampoco viene a través de ver algo dramático. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Ahora piensa, hermanos, si esta es la manera que Dios ha determinado salvarnos, ¿ya? Si Dios ha determinado salvarnos a través de la fe y una fe que viene al escuchar la palabra de Dios, ¿cuál es nuestra responsabilidad? Escuchar con atención la palabra de Dios. Y la pregunta es, ¿lo hacemos? En este momento, en este culto, esta mañana, seamos honestos. ¿Estamos prestando atención bien concentrados en la palabra? ¿O estamos ya medio distraídos, pensando otras cosas, luchando para concentrar? Ahí está el problema, ¿no es cierto? Si queremos fortalecernos en la fe, o si queremos recibir fe por primera vez, tiene que haber una atención única a la palabra de Dios. Ahora, noten aquí dice, recibieron la palabra con toda solicitud. ¿Qué querrá decir eso? Con toda solicitud. Bueno, permítame leer otras versiones de la Biblia para captar lo que Lucas está diciendo aquí. La versión Dios habla hoy dice, escucharon, recibieron la palabra de buena gana. Que capten eso, de buena gana. La NBV dice, escucharon gustosos. O la NTV, escucharon con entusiasmo la palabra. Y la NBI dice, recibieron el mensaje con toda avidez. Ayer estuve predicando en Las Quintanas y antes de ir al culto me ofrecieron un cafecito ahí en el salón de estar ahí de la iglesia y estaba ahí tomando mi café y conversando con un hermano y un niño de unos 8 años entra
con su celular y estaba jugando un juego en su celular. ¿Y con qué avidez estaba jugando? Estaba bien concentrado. El papá le quería hablar algo y el chico juega. Y el papá le repite la cosa y él juega. Avidez por jugar. ¿Y nosotros? Avidez por escuchar. ¿Somos capaces de venir a la iglesia y escuchar la palabra de Dios con la atención que ese niño dio al juego en su celular? Al niño le fascina el juego, nada lo distrae. ¿Y nosotros? Cuán fácil distraernos, ¿no es cierto? Parece que no tenemos esa misma atención o interés en la palabra de Dios. Y luego nos preguntamos, ¿y por qué será que mi vida no cambia? ¿Por qué será que no escucho la palabra de Dios? Todo tiene que ver con nuestro interés. ¿Cómo escuchamos la palabra de Dios? Y hermanos queridos, hay que preparar nuestros corazones, ¿no es cierto? Nadie escucha la palabra de Dios con gran interés naturalmente. Esto no es natural, hermanos. No es nada natural escuchar con atención la palabra de Dios. Es una gracia que Dios nos tiene que dar. Y claro, si venimos a la iglesia y no hemos pedido de antemano gracia para escuchar con avidez, no va a pasar, ¿no es cierto? Si no hemos preparado nuestros corazones para escuchar la palabra, no vamos a escuchar con entusiasmo. Y eso explica por qué podemos venir a la iglesia mes tras mes, año tras año, y en nuestras vidas parece que nada está pasando. Hermanos, hay una gran salvación que está a nuestro alcance si tan solo recibiéramos la palabra con entusiasmo. Y hay una vida espiritual mucho más profunda, una vida espiritual llena de gozo y triunfo, que está a nuestra disposición si tan solo escucháramos con avidez la palabra. ¿Cuánto nos estamos perdiendo? Pidamos a Dios que tomemos el ejemplo de estos bereanos, que tengamos esa nobleza de recibir la palabra con toda solicitud. Pero noten una segunda cosa que hicieron aquí en versículo 11. ¿Qué más? Dice, escudriñando cada día las Escrituras. Impresionante, ¿no? Escudriñando cada día las Escrituras. Ahora, cuando Lucas dice aquí las Escrituras, Lucas no se está refiriendo al libro que tú tienes en tus manos. ¿Ok? Nosotros tenemos hoy en día la Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento. En la sinagoga, obviamente, no tenían eso. En la sinagoga tenían solo el Antiguo Testamento. Una parte de la Biblia que nosotros casi nunca escudriñamos. Pero aquí están ellos escudriñando. Lo que pasó fue que Pablo y Silas llegan a la sinagoga y empiezan a predicar. Y Pablo predica del Antiguo Testamento. Y ese día, o esos días, Pablo predicando les decía cosas sorprendentes que nunca antes se habían escuchado. Y se ponen ahora a escudriñar las Escrituras. Lo interesante es que lo hacían a diario. Y esto es interesante porque, como sabemos, por lo general los judíos, ¿qué día se reunían los judíos en la sinagoga? ¿Se acuerdan? ¿Qué día lo hacían? ¿Los domingos como nosotros? Los sábados, ¿no es cierto? El sábado era el culto principal. Los judíos iban a la sinagoga para las oraciones y para escuchar la lectura de la palabra de Dios, una vez a la semana. Claro, entre semana, para los más entusiastas, había algún culto que otro.
Una o dos veces más a la semana quizás irían. Pero estos bereanos, cuando Pablo y Silas llegan y empiezan a predicar, estos bereanos querían reunirse todos los días. Y todos los días están ahí escudriñando las Escrituras. Hermanos, ¿eso qué nos dice? En primer lugar, eran activos. ¿Ya? Ellos estaban escudriñando. ¿Puedes imaginarte? Pablo lanza un versículo, lo que dice Isaías 53. ¿Y estos judíos qué hacen? Van a ese pasaje, ¿no es cierto? Y empiezan a escudriñar. Claro, no como nosotros tenemos la Biblia en nuestras manos y podemos voltear esa página, ¿no es cierto? Los judíos lo tenían en su mente. ¿Ya? Tenían mucho del Antiguo Testamento en su mente. Así que Pablo cita un pasaje y el judío con su disco duro procesa la información, saca a su memoria ese capítulo Isaías 53 y está ahí escudriñando en su mente, escudriñando, conversando después también entre ellos. Este proceso activo de estudiar, investigar, escudriñar. Eso me habla de seriedad, ¿no es cierto? Estas personas estaban tomando la palabra muy en serio. Por eso estaban examinando las Escrituras, escudriñando las Escrituras. ¿Por qué? Porque sabían que las Escrituras eran revelación de Dios. Y hermanos queridos, una revelación de Dios. ¿Se imaginan? Es algo increíblemente serio. Nuestra afirmación como creyentes que la Biblia es la palabra de Dios que Dios nos ha dado reviste tanta seriedad que lo menos que el creyente debe hacer es leer una porción de la Biblia todos los días, todos los días. Muchas veces no lo hacemos, ¿no es cierto? Todos los días somos capaces de prender la tele para escuchar el noticiero. Todos los días prendemos el celular para ver Facebook o mensajes. O para eso sí hay tiempo. Pero preguntamos, hermano, este día, ¿qué porción de la Biblia has leído? Uy, pastor, esta semana si supiera. Ya, pero has revisado Facebook, y has revisado WhatsApp, y has visto las noticias. Pero la Biblia es el Facebook de Dios. La Biblia es el WhatsApp de Dios. Y no debe haber cosa más importante para el creyente que levantarse en la mañana y prender su WhatsApp espiritual, la Biblia, y ver, ¿hay un mensaje de Dios para mí hoy? ¿Hay un mensaje de Dios para mí hoy? Uy, hermanos, ¿se imaginan el cambio en nuestras vidas si tuviéramos esa actitud? Escudriñar todos los días. Yo les animo, hermanos, si quieres crecer en tu vida espiritual, no hay otra forma que estudiando la palabra de Dios. Tienes que escudriñar. Hermanos, no es suficiente venir a la iglesia y escuchar la palabra, aunque eso es muy bueno. Y me alegro tanto, hermanos, que han venido esta mañana. Qué lindo que han venido a la casa de Dios para escuchar la palabra de Dios. Pero eso puede ser muy pasivo, muy pasivo. Estoy sentado, bastante cómodo, mirando al pastor y pensando en otra cosa, ¿no es cierto? Y esperando que termine para volver a la casa, tomar mi desayuno y de compras, preparar el almuerzo y un montón de cosas, nuestra agenda para el día de hoy. Y estamos ahí sentados, pasivos, escuchando la palabra, entra por un oído, sale por el otro, y en 2 horas ni la menor idea qué dijo el pastor. Si es así, hermanos, no debe sorprendernos que nuestra vida espiritual no avanza. No es suficiente ser
escuchar pasivamente, tenemos que escudriñar. Qué lindo sería que vuelvan a sus casas ahora después del culto. Y quizá mientras tomas un café y tomas el desayuno, toma la Biblia en tu mano y empieza a estudiar por ti mismo la palabra de Dios. Hay tantas herramientas ahora. En este celular, usa el celular para buscar información. Yo esta mañana me descargué un comentario 2 Corintios por un pastor James Denney. Qué lindo leer este comentario profundo del siglo XIX. Y ahí está en el celular gratis. Claro, sabiendo inglés ayuda un poco, ¿no es cierto? Pero hermanos, tenemos tantas herramientas ahora. Aquí está nuestra responsabilidad. Si queremos ser salvos, tenemos que escudriñar la revelación de Dios. Y en tercer lugar, estos bereanos, ¿qué más hicieron? Miren cómo termina el versículo 11. Porque explica por qué escudriñaron. Era para ver si estas cosas eran así. Y esto aquí, hermanos, me interesa mucho. ¿Saben por qué? Porque nos enseña algo muy importante. A ver si pueden captar esto y no malinterpretar. Las personas, estos judíos en Berea, no eran crédulos. ¿Ya? No eran crédulos. ¿Qué es una persona crédula? Una persona que cree cualquier cosa que te dicen. Y francamente la pandemia ha resaltado la tremenda credulidad, no incredulidad, ¿ya? La tremenda credulidad del ser humano de noticias falsas. Eso sí, parece que las noticias falsas lo fascinan. Eso sí, estudian, investigan noticias falsas. El gran problema de la credulidad, de creer cualquier cosa que escuchas. Y hay personas así. Hoy día prenden la tele, escuchan un predicador, quedan fascinados, creen lo que ese predicador dice. Mañana prenden otra vez la tele, otro predicador, a veces diciendo algo totalmente contradictorio al predicador de ayer, pero ahí o eso también creemos. Y mañana otro predicador, otra afirmación, y eso también creemos. Y hay gente que se lo cree todo. Se lo cree todo. No tiene un filtro para filtrar lo bueno de lo malo. Y me hace recordar la parábola del buen sembrador. ¿Se acuerdan de esa tierra no profunda? La semilla cae en esa tierra no profunda, tierra calentita, tierra húmeda. Y la semilla brota enseguida. Y aparece la planta en 2 o 3 días. Y viene el sol y quema y mata todo. Porque no había profundidad. Una persona no profunda es una persona crédula, que cree todo lo que escucha. Los bereanos no eran así. Los bereanos no eran así. El apóstol Pablo llega predicando de Jesús el Mesías. Y Pablo predicando que el Mesías murió en Jerusalén. Qué raro para los judíos. Y predicando que ese Mesías que murió resucitó al 3er día y luego ascendió a la diestra del Padre. Hermanos, esos días en Berea los judíos escucharon cosas que nunca antes habían escuchado. Y no se lo creyeron todo. Escudriñaron cada día para ver si lo que Pablo y Silas estaban diciendo era cierto. Si la Biblia realmente enseña eso. Con razón, esta palabra bereano se ha usado para describir un buen creyente que estudia, investiga la palabra de Dios.
Y hermanos queridos, en nuestra iglesia tenemos muchas oportunidades de escuchar la palabra de Dios. Los domingos, una prédica. Entre semana, la academia bíblica. Entre semana, células. Entre semana, grupos de lectura de libros. Podemos recibir mucha palabra. Lo que nos hace falta es escudriñar cada uno para ver si lo que se está diciendo es cierto o no. Y yo me pregunto, ¿cuántos de nosotros, después de la prédica el domingo, volvemos a la casa y repasamos el texto bíblico, de repente usando comentarios, para ver si lo que el pastor dijo es cierto o no es cierto? ¿Dónde queda Berea? Etcétera. O quizás después de la clase de la academia bíblica, en vez de apagar tu celular o tu laptop, porque estamos en virtual todavía, ¿no es cierto? En vez de apagar eso y irte a la cama, tomarte media hora para repasar la clase y ver si en la Biblia lo que está diciendo es cierto o no. Hermanos, no seamos crédulos, no aceptemos cualquier cosa que se nos dice. Aprendamos a escudriñar para confirmar si lo que estamos escuchando es en realidad lo que las Escrituras dicen. Así que aquí tenemos 3 responsabilidades. Si queremos ser salvos o si somos salvos y queremos crecer en la vida cristiana, aquí están las 3 cosas que tenemos que hacer. Número 1, recibir la palabra de Dios con entusiasmo. Número 2, escudriñar las Escrituras todos los días. Y 3, examinar si lo que estamos escuchando es o no es palabra de Dios. Ahora miren versículo 12. ¿Cuál es el resultado de hacer esas 3 cosas? ¿Qué dice versículo 12? Así que, ahí está la consecuencia, ¿no es cierto? Así que creyeron muchos de ellos, y mujeres griegas de distinción también creyeron, y no pocos hombres también creyeron. Así que judíos creyeron, griegos creyeron, gente de la clase alta creyó también en Berea. Un tremendo mover de Dios en Berea, este pueblo olvidado, transformado por la gracia de Dios. El poder de Dios llegó a Berea. Lamentablemente, unas semanas después quizá, porque como era un pueblo medio olvidado, las noticias no salían tan rápidamente. Pero llegó un momento, versículo 13, que los judíos en Tesalónica se enteran. Y esos judíos en Tesalónica no eran nada nobles. Y envía una comitiva para perseguir a Pablo y a Silas, y pobres tienen que salir, ¿no es cierto? Pero quiero terminar notando la nobleza de estos bereanos en el trato de Pablo cuando Pablo fue perseguido. Una cosa es escuchar a Pablo cuando hay tranquilidad, pero cuando llegó la persecución, ¿qué hicieron? Quiero que noten 2 cosas para terminar. Miren versículo 14. Pero inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo. Los hermanos, plural. Versículo 15, y los que se habían encargado de conducir a Pablo, plural. Ahora, noten, los bereanos no dijeron, bueno, Pablo, mira, aquí hay persecución, mejor te vas. No, ellos mismos lo acompañaron a Pablo. Qué nobleza de carácter, ¿no es cierto? En Filipos, las autoridades lo votaron. Y no leemos que hermanos de Filipos los acompañaron. Cuando huyen de Tesalónica de noche, tampoco leemos que creyentes de Tesalónica lo acompañaron. Pero cuando salen de Berea, varias personas acompañaron a Pablo. Y miren ustedes a dónde lo acompañaron. ¿Qué dice versículo 15?
Y los que se habían encargado de conducir a Pablo le llevaron a Atenas. Y si miras en un mapa, vas a ver que Atenas quedaba más de 500 kilómetros de Berea. Así que de aquí a Lima, ¿no es cierto? De aquí a Lima. Y estos bereanos nobles, impactados con la palabra, cuando llegue la persecución, no se contentaron con decir, bueno, Pablo, mejor te retiras. Dijeron, Pablo, te acompañamos. Y no te acompañamos a la esquina para que tomes un taxi. Vamos a tomar un barco y nos vamos contigo 500 kilómetros. El impacto de la palabra, ¿no es cierto? Esto es lo que Dios hace, el corazón de una persona. Y hermanos, lo que el Perú necesita son más bereanos. Peruanos, bereanos. Que aprendemos a escuchar la palabra de Dios. Escudriñar esa palabra. Confirmar lo que estamos escuchando. En tal manera que esa palabra impacta y transforma nuestras vidas. Dios quiere que Covicorti sea una iglesia llena de bereanos. Vamos a orar. Padre amado, gracias por tu palabra esta mañana, por la sencillez de ella. Nada complicado, profundo aquí. Pero Padre, qué desafío nos dejan estos creyentes que seguramente eran personas muy sencillas en Berea. Pero tu Espíritu Santo produjo en ellos esta nobleza. Y gracias a esa nobleza, el Evangelio llegó con poder en sus vidas. Padre, perdónanos porque por demasiado tiempo nuestras vidas personales no demuestran el poder de tu palabra en nosotros. Pedimos, Señor, que tú nos ayudes a tomar este pequeño modelo de los creyentes en Berea, hacerlo nuestro. Que dediquemos más tiempo para estudiar tu palabra, escudriñarla y dejar, Señor, que esa palabra impacte nuestras vidas. No queremos ser creyentes superficiales. No queremos ser personas que creen cualquier cosa. Haznos personas profundas, mentes, almas, corazones profundas. Y que esa palabra eche raíces en nosotros y produzca fruto para tu gloria y para tu honra. En el nombre del Señor Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Muchas gracias, hermanos. Que Dios nos bendiga esta mañana.